Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. De malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará al varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, y todo lo que... Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Como siempre, en el programa Jesús lo llena todo. Y como siempre, vuelvo y lo digo, el Señor trae unos temas maravillosos porque el Señor nos habla, nos ama, nos quiere. Y Él es lo más precioso, amén. Y este tema es mi buen pastor. ¿Tenemos un buen pastor? Debemos de tener un buen pastor. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Salmos 23, que nos dice la palabra de Dios del buen pastor. Qué lindo es cuando nosotros tenemos un pastor lindo que nos ama, que nos lleva a buenos pastos, como dice la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué lindo! Para eso fuimos llamados, hermanos. Para morar en la casa del Señor toda la eternidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tener al buen pastor de nuestro lado, en nuestro corazón, en nuestra vida, en todo, en nuestros pensamientos, en el diario caminar, donde vayamos, que Él esté con nosotros, porque lo necesitamos aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para que Él nos aliente, para que Él nos lleve a buenos pastos, para que nos dé buen alimento, que es la palabra de Dios. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted y yo tenemos a ese buen pastor lindo y precioso, nada nos va a faltar con él. Eso no quiere decir que no vengan problemas y dificultades, porque van a venir los problemas más tremendos, las dificultades más terribles. Pero si el Señor está con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor está con nosotros y dice que Jehová, si Jehová es mi pastor, nada nos faltará, nada, nada. ¿Qué quiere decir? Que pasaremos todo lo que viene. Amén. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. ¿Qué quiere decir? Que la buena palabra de Dios estará en nosotros. Nos guiará. ¿A qué? A toda la verdad. Y no nos perderemos, no tendremos pérdida si realmente comemos la buena palabra que el buen pastor, donde el buen pastor nos lleva. ¿Sí? Porque el pastor sabe qué comida puede comer, ¿qué? Las ovejas. Porque hay pastos que las ovejas comen y se llama carretón. Y ese pasto lo que va a hacer con las ovejas es que las va a, se indigestan y se totean y se mueren. ¿Cierto? Aquí está hablando es que así como hay un buen pastor, hay un ¿qué? Un mal pastor. ¿Cuál es ese mal pastor? El enemigo, el diablo, el que engaña, el que lleva a la gente a comer ¿qué? El pecado, a hacer el pecado, a cometer el pecado. Y cuando menos piense, se van a morir espiritualmente, se revientan y se mueren. Y se mueren espiritualmente. Pero el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, si lo tenemos, si estamos en el redil de Él, no tendremos pérdida, porque Él nos lleva ¿qué? A buena comida. ¿Y cuál es la buena comida? La palabra de Dios. Es la buena comida. La palabra de Dios es nunca, si usted y yo escudriñamos la palabra y comemos donde el buen pastor quiere que comamos, que es la palabra de Dios, nunca vamos a morir, sino que viviremos. Estaremos con el Señor. Y dice acá el 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo que me pastoreará. Tendremos que aguas limpias, fresquitas para tomar, que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que de nuestro interior tiene que correr ¿qué? Ríos de ¿qué? De agua de vida. De nuestro interior tiene que correr ríos de agua viva. Eso es, que el Señor es el que nos pastorea. El Señor es el que nos lleva a buenos pastos. Y dice el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma. Nos dará que estaremos seguros de que seremos ¿qué? Salvos. Y dice, y me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de qué? De su nombre. Él nos lleva por realmente, Él no nos desvía, sino nos lleva por sendas de justicia, por amor ¿a quién? A Él. Sea que el Señor nos ama mucho.
Él es nuestro pastor y nos guiará. No tendremos pérdida si lo tenemos a Él, si no nos apartamos de Él. Si estamos con Él, vamos creciendo con Él, vamos comiendo con Él y estaremos con Él. Y dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sabemos que en esta vida tendremos que valles y sombras de muerte. ¿Y cuál es la sombra de muerte? El pecado que quiere matarnos espiritualmente. Estamos en medio del pecado, en medio del enemigo. Pero ¿qué dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque lo andamos en esa muerte que siempre nos está siguiendo, que es que el pecado. Porque dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá y morirá espiritualmente. Nosotros estamos en en un mundo tan pecaminoso que en cualquier momento que podemos caer. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, aunque ande en este valle de sombra de muerte, no teman, porque ¿qué? No dice, no, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará, ¿qué? Con nosotros. ¿Y cómo estará con nosotros? Guiándonos por el buen camino, alumbrándonos, llevándonos a buenos pastos, a la vida eterna. Eso es, hermanos, que aunque estemos en esta vida pecaminosa, no andaremos por eso, porque el Señor está con nosotros y nos libra y nos guarda de caer en pecado. Y si lo hacemos, el Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y volvamos, sigamos. Muchos han caído en la sombra de muerte, otra vez en los lazos del diablo. Pero ¿qué dice el Señor? Vuelvan a mí, vuelvan a mí y yo les daré aliento. Mira lo que dice la palabra y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros nos queramos desviar y estemos desviándonos, el Señor con su callado nos corrige, nos azota, porque dice que todo aquel que el Señor recibe por hijo lo disciplina y lo azota. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene la corrección del Señor es aliento de vida que nos está dando, pero nosotros no entendemos. Por eso dice la palabra que cuando somos disciplinados no nos gusta, pero después da un gozo que apacible. ¿Qué quiere decir? Que le damos gracias a Dios por la corrección, o si no nos perdemos. Que esto dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir? Él nos da con ese callado, con la palabra de Dios. Nos corrige. Por eso muchos dicen, no, es que la palabra es muy dura, allá no tienen amor, allá les hablan. Pues sí, porque el Señor no ve que cuando nosotros estamos haciendo lo malo, el Señor nos habla de lo que estamos haciendo. Y es dura porque como lo estamos haciendo, pues nos cae como en la herida caerle sal, ¿cierto? Arde, ¿cierto? Nos redarguye, nos corrige. ¿Pero para qué? Para que no muramos, porque nos está dando aliento de vida espiritual. Para que no muramos nosotros. Esa es la corrección, hermano. Si tú estás siendo disciplinado por el Señor, soporta, porque eso le va a dar, ¿qué? Aliento de vida. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando partamos de este mundo, hermano. Por eso que dice la palabra, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que aunque usted sufra por causa del Señor, se burlen, ¿cierto? Se le burlen, ¿cierto? Por cumplir la palabra de Dios. Porque como ya no andamos como los que, ahí sí como dice, en el mundo y no hacemos las corrientes del mundo, pues vamos a tener muchos enemigos, se van a burlar. Pero ¿qué dice? Que a esos enemigos un día el Señor alistará una mesa, ¿cierto? Nos sentaremos ahí, los enemigos sabrán que yo estaba ¿con quién? Con el Señor, que tú estabas con el Señor. Eso
¿Y qué? Y nos dará la vida eterna. Allá en el juicio es cuando se va a ver que los enemigos que se levantaron dirán, este cumplía la palabra y ahora va a estar con el Señor. Pero ellos, ¿a dónde van a estar? ¿A dónde van a estar? No importa que se nos burle, no importa. Dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos van a saber que realmente el pastor estaba con nosotros. Y también por eso dice que muchos mirarán que el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué? Porque si el Señor es nuestro pastor, nada que nos faltará. Y dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios estará sobre nosotros. Sobre nosotros siempre. Nos estará guiando. Él es nuestro pastor. Él es el que nos da de comer. Él es el que nos va a guiar espiritualmente. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia y la salvación nos seguirán todos los días de nuestra vida. Todos los días la misericordia de Dios. Como muchos que no tienen la misericordia de Dios. No saben para dónde se van a ir cuando mueran. Sino nosotros sí sabremos para dónde nos vamos a ir, porque el bien y la misericordia nos seguirán. La misericordia de Dios que esté con nosotros es una ganancia muy grande. Y dice, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí es la salvación, hermano. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y estaremos ante el juicio, ante el tribunal de Cristo, estaremos salvos. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor en Juan 10:11, que nos dice la palabra del Señor. En Juan 10:11, y lo vamos a leer hasta el 18, que dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy ¿qué? El buen pastor. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es el único por quien podemos ser salvos. Él es la puerta de la salvación. Sea que hay un mal pastor, sí. ¿Cuál es ese? El que muchos le sirven al diablo, al pecado. Muchos van a comer esos pastos de pecado, de fornicación, de adulterio, de mentira, de robo, de engaño. Muchos van a comer esos pastos que el diablo les ofrece. La envidia, las borracheras, las orgías, todo pecado proviene del pastor malo, que es el lobo, que es el diablo. Por eso el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna, que nos ayuda en nuestro diario vivir, que Él es el que nos da realmente la salvación, por Él proviene la salvación. Y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Él fue el que dio
su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Espiritual. El mal pastor nos llevaba a la muerte, pero el buen pastor nos lleva a la vida eterna. El mal pastor nos lleva al infierno y el buen pastor nos lleva al cielo. Eso es. Y dice, dice aquí, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida ¿por quién? El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Por eso qué privilegio si tú y yo estamos siendo llamados. Y aquellos que no conocen la palabra de Dios y están escuchando esta palabra, el Señor quiere ser tu pastor. Por eso el Señor dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso, y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es la puerta al cielo, es la salvación, Él es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y que Dios, el Padre, nos perdone nuestros pecados. Por eso muchos están en el redil de Satanás. Y el Señor quiere que vengan al redil de Él. ¿Para qué? Para mostrarles la vida eterna. Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por nosotros, por las ovejas, por aquellos que están en pecado, por aquellos que no tienen esperanza. Pero la esperanza está en Cristo. Cristo es la esperanza. Él dio su vida por ti, por los pecadores, por aquellos que el diablo los ha engañado. Pero es necesario venir ¿a qué? A Jesús de Nazaret. Pedirle perdón a Dios y venir a ese redil para que Él sea el que nos guíe. Porque Jehová será nuestro pastor y nada nos faltará. Estaremos con Él por la eternidad. Y dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las ovejas, y dice, a las ovejas y las dispersa. Aquí está hablando de quién? De los pastores. Que no les importa el rebaño, no les da buenos pastos, no les da buena palabra. No escudriña bien la palabra para darlos, para llevarlos a la vida eterna, sino que le dan una palabra de ilusión, solamente de ilusiones, para que se emocionen, pero no para la vida eterna. Y entonces, ¿qué dice? Que el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas. O sea, no pone su vida por ellas. ¿Qué quiere decir? No la lleva a buenos pastos, no le da la palabra no adulterada, no le da la palabra no adulterada, sino que adultera la palabra para darles a las ovejas, y las ovejas que el diablo las coge y las dispersa, se las lleva. Eso es lo que, por eso mire, nosotros, ¿quién es el buen pastor? Jesús. Y nosotros tenemos que comer la buena palabra que el Señor nos da. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. No comer cuento, comer palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el buen pastor? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Venga, dice el Señor, vengan a mí. Vengan a mí. Que en mí hay que vida eterna. Por eso el Señor amó tanto el mundo, el Padre amó tanto el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él es nuestro pastor, Él es el que nos tiene que guiar. ¿Y cuándo le hacemos que Él sea nuestro pastor? Cuando usted y yo comemos palabra. Y que nadie nos engañe. Porque el Señor al que quiere y anhela su palabra se revela a Él. Y eso es comer los buenos pastos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias y esperar. Mire, esta palabra es preciosa. ¿Realmente hay un buen pastor? ¿Hay un buen pastor?
Que viene dificultad y problemas, sí, pero Él nos ayuda, Él nos alienta, Él nos dice la palabra de Dios que Él nos guarda de la muerte espiritual. En Él no tenemos pérdida. Si Él nos guía, lo tendremos todo. En Él lo tenemos todo. Tenemos el gozo, aunque estemos en problemas, pero sabemos que vamos a pasar. Tenemos la alegría, tenemos la paz verdadera en el Señor. Esa paz linda y preciosa, que aunque venga lo que venga, que aunque el mundo se destruya, pero la paz que yo tengo es que yo voy con mi Señor, con ese pastor que siempre me ha guiado y que siempre me guiará, y que aunque se acabe este mundo, el Señor me seguirá pastoreando en el cielo. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, ir al buen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Tenemos que ir a las enseñanzas del Señor y el Señor nos enseña. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es linda. Nos enseña a vivir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra linda y preciosa. Señor, yo quiero pertenecer a ese redil. Al redil tuyo, Señor. Donde está ese buen pastor que dio su vida por mí. Que todo lo dio por mí, todo lo dejó por mí, Señor. Y que ahora está sentado a la diestra del Padre, esperándonos allá para disfrutar con Él por toda la eternidad, porque lo tendremos a Él por toda la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Todo el tiempo Dios nos abraza. Cada mañana pone el sol y esa oscuridad desaparece. Se sienten esos abrazos tan grandes que nos llenan de felicidad. Tenemos al Creador más grande y poderoso que solo sabe darnos regalos maravillosos. Y por eso debemos levantarnos con alegría cada mañana para poder ver la vida diferente. Vemos que todo es muy distinto y cada amanecer es mucho mejor que el anterior. Tenemos una sonrisa siempre en la cara. Esos abrazos nos guardan y nos protegen con su gran amor. La mejor noticia, Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. El texto sagrado lo dice en Romanos capítulo 5, párrafo 8. Escucha bien lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, vos y yo, en que, siendo aún pecadores, y lo seguimos siendo, Cristo murió por nosotros. A pesar de nosotros que somos pecadores, mira a Jesús, nació por amor y fue rechazado. No hubo lugar en Él en los lugares donde nacían los niños. Vivió por amor y fue rechazado aún haciendo buenas obras. Murió por amor, injustamente, y fue rechazado por los que no creen. Resucitó por amor, se levantó de los muertos, está en el cielo y fue rechazado por los que hoy dicen Jesús no existe. Si hoy le pedís perdón por tus pecados y mirás la cruz de Jesús solo por amor y entendés que si te arrepentís y le decís, Señor, acepto tu amor, hoy será el mejor día de tu vida.